Hay noches en las que el silencio se vuelve insoportable. Esas noches donde te preguntas por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, tu vida sigue atrapada en el mismo lugar. Tal vez has probado 1000 estrategias, leído decenas de libros, asistido a conferencias motivacionales, pero algo fundamental se te escapa entre los dedos como arena fina. La verdad es que la mayoría de las personas persiguen el éxito con los ojos vendados, ignorando los cimientos invisibles sobre los que se construye toda transformación genuina. Napoleon Hill dedicó más de 20 años de su vida estudiando a los hombres y mujeres más exitosos de su época, y lo que descubrió no fueron fórmulas mágicas ni atajos secretos, sino principios básicos tan simples que la mayoría los desprecia por considerarlos demasiado elementales para producir resultados extraordinarios. Esta noche, si estás dispuesto a escuchar con el corazón abierto y la mente receptiva, comprenderás por qué tu vida permanece estancada y qué fundamentos esenciales has estado ignorando en tu búsqueda de progreso. Lo que estás a punto de descubrir no son teorías complejas ni conceptos abstractos reservados para unos pocos privilegiados. Son verdades tan fundamentales que están ocultas a plena vista, como la respiración que sostenemos sin pensar o el latido del corazón que nos mantiene vivos sin que le prestemos atención consciente. Hill observó que quienes alcanzan las cumbres más altas de la realización personal no son necesariamente los más inteligentes, los más educados o los que nacieron con mayores ventajas, sino aquellos que dominaron y aplicaron consistentemente los principios básicos que la mayoría considera obvios. Existe una razón profunda por la cual tu esfuerzo no se traduce en resultados proporcionales, y esa razón tiene menos que ver con lo que haces y mucho más con los fundamentos invisibles que sostienen cada una de tus acciones. Esta revelación puede ser incómoda, porque implica reconocer que has estado construyendo tu vida sobre arenas movedizas, mientras creías estar parado sobre roca sólida. Piensa en un edificio imponente que se eleva hacia el cielo con sus cristales brillando bajo el sol, admirado por todos los que pasan frente a él. Pero si ese edificio fue construido sin una base adecuada, sin los cimientos profundos que deben excavarse en la tierra antes de que la primera piedra sea colocada, eventualmente se derrumbará sin importar cuán hermosa sea su fachada. Tu vida funciona exactamente bajo el mismo principio arquitectónico. Puedes invertir años enteros perfeccionando técnicas avanzadas, acumulando conocimientos especializados y aplicando estrategias sofisticadas. Pero si los fundamentos básicos están ausentes o débiles, todo ese esfuerzo será como construir castillos sobre el vacío. Hill descubrió que los principios fundamentales del éxito son tan poderosos precisamente porque operan en un nivel más profundo que cualquier táctica o método superficial. Y cuando estos fundamentos están firmemente establecidos, todo lo demás fluye con una facilidad que parece casi milagrosa. La mayoría de las personas vive en un estado de contradicción perpetua, deseando cambios radicales, mientras se aferran a los mismos patrones mentales y emocionales que los mantienen encadenados a su realidad actual. Quieren resultados diferentes, pero se niegan a transformar las estructuras básicas de pensamiento que generan esos resultados. Es como esperar que un árbol produzca manzanas cuando sus raíces están plantadas en tierra estéril y envenenada. Napoleon Hill entendió que el verdadero cambio no comienza con acciones externas, sino con una revolución interna en los niveles más fundamentales de tu ser, en esos lugares donde tus creencias más profundas sobre ti mismo y sobre el mundo determinan silenciosamente cada decisión que tomas.
Esta noche vas a descubrir cuáles son esos elementos básicos que has estado ignorando, por qué son tan cruciales para tu transformación y cómo puedes comenzar a integrarlos en tu vida de manera que cada día sea un paso deliberado hacia la persona que estás destinado a convertirte. Prepárate para enfrentar verdades que quizás prefieras evitar, porque lo que está a punto de revelarse no es un consuelo fácil ni una palmada reconfortante en la espalda. Es un espejo que refleja sin piedad las grietas en los fundamentos de tu existencia actual, pero también es una linterna que ilumina el camino hacia la reconstrucción genuina. Hill no escribió para entretener ni para hacer sentir bien a las personas, sino para transmitir principios universales que cuando son comprendidos y aplicados, tienen el poder de transformar completamente el destino de un individuo. Si estás cansado de girar en círculos, si sientes que mereces más de lo que la vida te ha dado hasta ahora, si hay una voz dentro de ti que susurra que fuiste creado para algo más grande, entonces esta es tu invitación a descubrir los fundamentos que cambiarán todo. Lo básico que has ignorado es precisamente lo que separa a quienes viven vidas ordinarias de aquellos que construyen legados extraordinarios. La primera verdad fundamental que Napoleon Hill descubrió en su exhaustiva investigación es que todo logro humano comienza con un pensamiento definido, con una imagen clara y específica de lo que se desea alcanzar. Sin embargo, la mayoría de las personas vive en un estado de vaguedad mental perpetua, deseando vagamente ser felices, tener éxito o mejorar sus vidas sin jamás definir con precisión cristalina qué significa exactamente eso para ellas. Esta falta de definición no es un detalle menor, es la razón principal por la cual sus esfuerzos se disipan como humo en el viento. Hill observó que los individuos exitosos que estudió poseían una claridad mental tan afilada que podían describir sus objetivos con detalles vívidos, como si ya los hubieran alcanzado y estuvieran simplemente recordando una experiencia pasada. Ellos no tenían esperanzas nebulosas ni sueños difusos, sino metas tan tangibles en su mente que su realización parecía inevitable. La mente humana es un jardín extraordinario que produce exactamente lo que se siembra en ella, pero la mayoría de las personas permite que cualquier semilla caiga allí por casualidad, llevada por el viento de las circunstancias o plantada por las opiniones de otros. Hill enfatizó repetidamente que el pensamiento es la única cosa sobre la cual tienes control absoluto e incuestionable, y sin embargo, la mayoría de la humanidad nunca ejerce ese control. Permiten que sus mentes vagabundeen sin rumbo fijo, saltando de una preocupación a otra, de un deseo contradictorio a otro, sin jamás dirigir conscientemente el poder creativo de su pensamiento hacia un objetivo específico. Esta negligencia básica es comparable a tener en tus manos la herramienta más poderosa del universo y usarla al azar, golpeando aquí y allá sin intención ni propósito, sorprendiéndote luego de que los resultados sean caóticos y decepcionantes. Cuando Hill habla de un propósito definido, no se refiere a una simple lista de deseos o a un objetivo vago que cambia según tu estado de ánimo. Se refiere a un objetivo tan específico, tan intensamente deseado y tan claramente visualizado que se convierte en una obsesión dominante que colorea cada pensamiento, cada decisión y cada acción de tu vida diaria. Este propósito debe ser escrito, debe ser revisado constantemente, debe ser alimentado con la energía emocional de tu deseo ardiente, hasta que se grabe tan profundamente en tu subconsciente que tu mente comience a trabajar automáticamente en su realización, incluso mientras duermes. La ausencia de esta claridad fundamental es como intentar navegar un océano sin brújula ni mapa, dejándote a merced de cualquier corriente que te arrastre.
esperando milagrosamente llegar a un destino que nunca definiste. Observa por un momento tu propia vida con honestidad brutal. ¿Puedes articular con precisión exacta qué es lo que realmente quieres lograr en los próximos 5 años? ¿Puedes describir con detalles vívidos cómo se verá tu vida cuando hayas alcanzado ese objetivo? ¿O tus deseos son vagas generalidades como querer más dinero, mejor salud o mayor felicidad, sin ninguna especificidad que tu mente pueda traducir en acción concreta? La mayoría de las personas descubre con sorpresa incómoda que nunca han tomado el tiempo para definir con precisión lo que realmente desean. Han vivido años enteros reaccionando a las circunstancias, respondiendo a las demandas de otros, persiguiendo lo que la sociedad dice que deberían querer, pero nunca se han sentado en quietud profunda para preguntarse qué es lo que su corazón genuinamente anhela y su espíritu verdaderamente necesita para sentirse realizado. Esta falta de definición no es accidental ni inocente. Es el resultado de un miedo profundamente arraigado a comprometerse con un camino específico, porque comprometerse significa renunciar a todas las otras posibilidades y aceptar la responsabilidad total por el resultado. Es más cómodo mantenerse en un estado de indefinición perpetua, donde puedes culpar a las circunstancias, a otras personas o a la mala suerte por tu falta de progreso. Pero Hill fue implacable en su insistencia de que hasta que no definas con precisión exacta lo que quieres, tu mente no tiene una directiva clara que seguir y simplemente operará en modo automático, recreando los patrones del pasado y manteniéndote exactamente donde estás. El principio más básico, el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye, es este propósito definido que emerge no de lo que crees que deberías querer, sino de lo que auténticamente anhelas en lo más profundo de tu ser. Hill descubrió que las personas exitosas escribían sus objetivos no una vez, sino repetidamente, revisándolos cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, permitiendo que estas metas definidas se convirtieran en el filtro a través del cual evaluaban cada oportunidad y cada decisión. Esta práctica simple, este fundamento básico que la mayoría ignora por considerarlo demasiado elemental, es el primer paso absoluto hacia cualquier transformación genuina. Sin esta claridad fundamental, estás simplemente ocupado sin propósito, activo sin dirección, esforzándote sin meta, y el resultado inevitable es el agotamiento sin progreso significativo. Tu vida permanece estancada, no porque carezcas de capacidad o recursos, sino porque nunca has dado a tu mente el mapa específico que necesita para guiar tu energía hacia un destino deliberadamente elegido. La invitación, entonces, no es a complicar tu vida con más estrategias sofisticadas o técnicas avanzadas, sino a regresar a este principio fundamental tan básico que lo has pasado por alto. Define con precisión cristalina qué es exactamente lo que quieres lograr. Escríbelo con detalles tan vívidos que puedas verlo, sentirlo y experimentarlo en tu imaginación con tanta claridad que se vuelva más real que tu circunstancia actual. Este es el cimiento, la base sobre la cual todo edificio de éxito debe construirse. Y sin él, cualquier esfuerzo que hagas será como construir sobre arenas movedizas que eventualmente se tragarán todo tu trabajo. El segundo principio fundamental que Hill identificó como esencial y universalmente ignorado es la necesidad absoluta de una fe inquebrantable en la consecución de tu objetivo. Esta no es una fe religiosa ni una esperanza pasiva de que algo bueno suceda eventualmente.
sino una convicción profunda y activa de que lo que has definido como tu propósito ya existe en forma potencial y simplemente está esperando que te conviertas en la persona capaz de manifestarlo en la realidad física. La mayoría de las personas confunde el deseo con la fe, pero son completamente diferentes. Puedes desear intensamente algo mientras simultáneamente dudas de tu capacidad para lograrlo, y esa duda invisible saboteará cada esfuerzo que realices de maneras que ni siquiera podrás detectar conscientemente. Hill estudió a cientos de individuos que habían alcanzado logros extraordinarios y descubrió sin excepción que todos ellos poseían una cualidad distintiva, una certeza interior tan sólida sobre su eventual éxito que los reveses temporales y los fracasos aparentes no lograban sacudir su convicción fundamental. Esta fe no era ciega ni irracional, sino que estaba construida sobre la comprensión profunda de ciertos principios universales que gobiernan la creación de toda realidad. Ellos entendían que la mente humana, cuando es dirigida con propósito definido y alimentada con fe emocional intensa, tiene el poder de atraer o crear las circunstancias necesarias para la realización de ese propósito. Esta comprensión no era teórica, sino experiencial, construida a través de pequeñas victorias que gradualmente fortalecieron su fe hasta convertirla en una certeza inquebrantable. La fe de la que Hill habla opera en un nivel más profundo que la mera confianza o el optimismo superficial. Es una reprogramación fundamental de tu subconsciente, donde residen todas las creencias que realmente gobiernan tu comportamiento y tus resultados. Tu mente consciente puede afirmar que crees en tu capacidad de éxito, pero si tu subconsciente alberga dudas, miedos y creencias limitantes heredadas de experiencias pasadas o absorbidas de tu entorno, esas programaciones subconscientes sabotearán sistemáticamente tus esfuerzos conscientes. La mayoría de las personas vive con esta contradicción interna, queriendo conscientemente una cosa, mientras inconscientemente cree lo contrario. Y luego se pregunta por qué no puede avanzar sin importar cuánto se esfuerce. Desarrollar esta fe fundamental requiere un trabajo deliberado y consistente con tu diálogo interno y tus patrones de pensamiento. Hill descubrió que las personas exitosas utilizaban lo que él llamó autosugestión, una técnica simple pero profundamente poderosa de repetir afirmaciones específicas con emoción intensa hasta que estas afirmaciones penetraran las capas defensivas de la mente consciente y se grabaran en el subconsciente. No se trataba de repetir palabras vacías mecánicamente, sino de combinar declaraciones verbales con visualización vívida y sentimiento emocional genuino, creando una experiencia interna tan real que el subconsciente no pudiera distinguirla de una experiencia externa real. Esta práctica básica, realizada consistentemente cada día, tiene el poder de transformar completamente tus creencias fundamentales sobre ti mismo y sobre lo que es posible para tu vida. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca practica este principio fundamental porque requiere disciplina diaria y parece demasiado simple para producir resultados significativos. Prefieren buscar soluciones externas complejas, estrategias avanzadas y métodos sofisticados, ignorando que toda la estructura de su éxito potencial descansa sobre este fundamento interno de fe inquebrantable. Es como querer que un árbol crezca fuerte y alto mientras ignoras la salud de sus raíces, enfocándote solamente en las ramas visibles. Hill fue enfático en señalar que sin esta fe fundamental, todos tus esfuerzos externos carecerán del poder necesario para superar los obstáculos inevitables que encontrarás en el camino hacia cualquier objetivo significativo. La fe genuina se reconoce por sus frutos,
no por las palabras que pronuncias o las afirmaciones que repites. Se manifiesta en tu capacidad para persistir cuando todo indica que deberías rendirte, en tu habilidad para ver oportunidades donde otros ven solamente problemas, en tu tendencia a atraer personas y circunstancias que apoyan tu propósito definido de maneras que parecen sincrónicas o milagrosas. Esta fe no elimina los desafíos ni hace que el camino sea fácil, pero te da la fortaleza interna y la claridad mental para navegar cualquier tormenta sin perder de vista tu destino final. Cuando esta fe fundamental está presente, los obstáculos se convierten en escalones y los fracasos temporales se transforman en lecciones valiosas que te acercan a tu objetivo. Pregúntate ahora con honestidad penetrante: ¿realmente crees en lo más profundo de tu ser que puedes lograr lo que has definido como tu propósito? ¿O hay una voz susurrante en el fondo de tu mente que constantemente te recuerda tus fracasos pasados, tus limitaciones actuales y todas las razones por las cuales es improbable que tengas éxito? Esta voz de duda es el enemigo más formidable que enfrentarás, más peligroso que cualquier obstáculo externo, porque opera desde dentro y socava tus esfuerzos antes de que siquiera comiencen a dar frutos. Desarrollar la fe inquebrantable no es un lujo opcional ni un extra agradable. Es el segundo fundamento básico, sin el cual tu vida nunca cambiará, sin importar cuánto conocimiento acumules o cuántas acciones realices. El tercer principio fundamental que Hill identificó como absolutamente esencial es la aplicación de conocimiento especializado dirigido específicamente hacia tu propósito definido. Aquí es donde muchas personas cometen un error crítico. Confunden la acumulación de información general con el desarrollo de conocimiento especializado que produce resultados tangibles. Vivimos en una era donde el acceso a la información es virtualmente ilimitado, donde puedes aprender sobre cualquier tema con solo unos clics, pero esta abundancia de información ha creado una ilusión peligrosa. La mayoría de las personas consume contenido vorazmente, lee libros constantemente, asiste a seminarios y cursos, pero nunca traduce ese conocimiento general en capacidad especializada que genere valor real en el mundo. Son coleccionistas de información, no aplicadores de conocimiento. Hill observó que los individuos verdaderamente exitosos no eran necesariamente los más educados en el sentido tradicional, ni los que poseían mayor cantidad de información general. Muchos de ellos habían dejado la escuela tempranamente o tenían educación formal limitada, pero lo que todos compartían era un conocimiento profundo y especializado en el área específica relacionada con su propósito definido. Habían identificado exactamente qué conocimientos y habilidades necesitaban para lograr su objetivo específico, y luego habían invertido tiempo, energía y recursos en adquirir y dominar ese conocimiento especializado hasta convertirse en expertos genuinos en su campo elegido. Esta especialización no era accidental ni pasiva, sino deliberada y estratégica, guiada siempre por la pregunta: ¿este conocimiento me acerca a mi propósito definido o simplemente me distrae con información interesante pero irrelevante? La diferencia entre conocimiento general y conocimiento especializado es la diferencia entre ser un turista que visita muchos lugares superficialmente y ser un explorador que conoce profundamente un territorio específico hasta en sus detalles más íntimos. El conocimiento general te hace interesante en conversaciones casuales, pero el conocimiento especializado te hace valioso en el mercado. Te da la capacidad de resolver problemas específicos que otros no pueden resolver. Te permite crear valor genuino por el cual las personas están dispuestas a pagar.
Hill enfatizó que no necesitas saberlo todo sobre todo. De hecho, intentar saberlo todo es una receta garantizada para la mediocridad. Lo que necesitas es saber profundamente las cosas específicas que son esenciales para la realización de tu propósito particular. Además de adquirir conocimiento especializado, Hill descubrió otro principio fundamental relacionado: la capacidad de organizar y dirigir ese conocimiento hacia resultados concretos. Conocimiento que permanece solamente en tu cabeza, que nunca se traduce en acción práctica y resultados medibles, es completamente inútil para propósitos de éxito. La mayoría de las personas tiene suficiente conocimiento para cambiar sus vidas completamente, pero carecen de la disciplina y la organización mental para aplicar sistemáticamente lo que ya saben. Estudian técnicas de productividad, pero nunca organizan su tiempo efectivamente. Aprenden sobre inversión, pero nunca invierten un solo peso. Leen sobre salud, pero continúan con hábitos destructivos. La brecha entre saber y hacer es donde mueren la mayoría de los sueños y donde se desperdicia el potencial humano. Hill identificó que las personas exitosas tenían la habilidad crucial de crear sistemas y rutinas que automáticamente traducían su conocimiento en acción consistente. No dependían de la motivación fluctuante ni de la fuerza de voluntad limitada, sino que habían construido estructuras externas que los empujaban a aplicar su conocimiento especializado incluso cuando no sentían ganas de hacerlo. Habían desarrollado el hábito fundamental de la aplicación disciplinada, entendiendo que el conocimiento solo se vuelve poder cuando es organizado en planes definidos de acción y dirigido hacia un fin establecido. Sin esta traducción sistemática de conocimiento en acción, eres simplemente un erudito impotente, rico en teoría, pero pobre en resultados. Otra dimensión crucial de este principio es reconocer que no necesitas poseer personalmente todo el conocimiento especializado requerido para lograr tu objetivo. Hill descubrió que los individuos más exitosos habían desarrollado la capacidad de reunir a su alrededor personas que poseían el conocimiento y las habilidades que ellos mismos carecían. Habían formado lo que Hill llamaba una alianza de mentes maestras, un grupo de individuos que trabajaban en armonía hacia un objetivo común, cada uno contribuyendo su especialización particular. Esta capacidad de identificar qué conocimiento necesitas, reconocer honestamente qué partes no posees y luego encontrar y asociarte con personas que pueden suplir esas brechas, es un fundamento básico que separa a los soñadores solitarios de los constructores de imperios. La pregunta esencial que debes hacerte ahora es: ¿qué conocimiento especializado específico necesitas para lograr tu propósito definido? ¿Y qué estás haciendo activamente cada día para adquirir, profundizar y aplicar ese conocimiento? ¿O estás atrapado en el hábito cómodo pero improductivo de consumir información general que te hace sentir ocupado e informado, pero que nunca se traduce en capacidad real para generar resultados? La mayoría de las personas permanece estancada no por falta de información disponible, sino por falta de especialización deliberada y aplicación disciplinada del conocimiento relevante para su propósito específico. Este fundamento básico, cuando es ignorado, garantiza que permanecerás perpetuamente en preparación, siempre aprendiendo, pero nunca logrando, acumulando información, pero nunca construyendo resultados tangibles que transformen tu realidad. El cuarto principio fundamental que Hill descubrió como absolutamente crítico es la imaginación organizada, la capacidad de visualizar lo que aún no existe en forma física y luego traducir esa visión en planes concretos de acción. Esta no es fantasía escapista ni soñar despierto sin propósito.
sino el uso deliberado de tu facultad imaginativa para construir en tu mente con detalles precisos la realidad que deseas crear en el mundo físico. Hill observó que toda creación humana, desde el objeto más simple hasta el logro más grandioso, comenzó primero como una imagen en la imaginación de alguien. La silla donde te sientas, el edificio donde vives, el dispositivo que usas para comunicarte, todos existieron primero como pensamientos en la mente de sus creadores antes de manifestarse en forma material. La mayoría de las personas usa su imaginación principalmente para preocuparse, para visualizar vívidamente todo lo que podría salir mal, para ensayar mentalmente escenarios de fracaso y catástrofe con una claridad y detalle que nunca aplican a la visualización de su éxito. Esta es una perversión trágica de una de las facultades más poderosas con las que fuiste dotado. Hill enfatizó repetidamente que tu imaginación es el taller donde se fabrican todos los planes que usarás para alcanzar tu propósito definido. Es donde tomas el conocimiento especializado que has adquirido y lo reorganizas en nuevas combinaciones, donde sintetizas ideas aparentemente no relacionadas para crear soluciones innovadoras, donde construyes el puente mental entre dónde estás ahora y dónde quieres estar. Existen dos formas de imaginación según Hill: la sintética y la creativa. La imaginación sintética toma conceptos, ideas y planes existentes y los reorganiza en nuevas combinaciones, mientras que la imaginación creativa accede a algo más profundo, una fuente de inspiración que parece venir de más allá de la mente consciente, produciendo ideas verdaderamente originales que no tienen precedente. Ambas formas son esenciales y deben ser cultivadas deliberadamente. La mayoría de las personas nunca desarrolla ninguna de las dos porque vive en modo reactivo constante, respondiendo a las demandas inmediatas de su entorno sin jamás tomar el tiempo para sentarse en silencio y usar su imaginación de manera constructiva y organizada. Hill descubrió que las personas exitosas dedicaban tiempo regular, generalmente diario, a lo que podríamos llamar sesiones de imaginación organizada. Se retiraban a un lugar tranquilo, cerraban los ojos y visualizaban con la mayor claridad posible su objetivo ya alcanzado. No se trataba de una fantasía vaga, sino de una construcción mental detallada, donde veían las escenas específicas, escuchaban los sonidos, sentían las emociones y experimentaban sensorialmente la realidad de su éxito como si ya fuera presente. Esta práctica no era entretenimiento, sino trabajo mental serio, tan importante como cualquier acción física que realizaran durante el día. Entendían que esta visualización consistente y detallada programaba su subconsciente, afinaba su percepción para reconocer oportunidades relacionadas con su objetivo y de alguna manera misteriosa pero verificable, influía en las circunstancias externas de maneras que la lógica racional no puede explicar completamente. Pero la imaginación organizada no se detiene en la visualización del resultado final. Hill insistió en que debía extenderse a la planificación detallada de los pasos específicos necesarios para alcanzar ese resultado. Aquí es donde la mayoría de las personas falla miserablemente. Pueden tener una imagen vaga de lo que quieren, pero nunca usan su imaginación para construir el mapa detallado del camino que deben recorrer. Nunca se sientan con papel y lápiz a trazar los planes específicos, a identificar los obstáculos probables y a imaginar soluciones para cada uno de ellos. Esta planificación imaginativa no es rígida ni inflexible, debe ser revisada y ajustada constantemente según la retroalimentación de la realidad, pero sin ella estás navegando sin mapa, esperando tropezar accidentalmente con tu destino. Hill notó algo fascinante en su investigación.
Las personas que regularmente usaban su imaginación de manera organizada parecían atraer ideas, oportunidades y personas que facilitaban la realización de sus planes de maneras que parecían mágicas o coincidenciales. Él atribuyó esto no a la magia, sino a un principio que llamó la atracción mental, donde una mente enfocada intensamente en un objetivo específico se vuelve como un imán que atrae o crea las condiciones necesarias para la manifestación de ese objetivo. Ya sea que aceptes esta explicación o encuentres otra, el hecho observable permanece. Aquellos que usan su imaginación organizadamente obtienen resultados que desafían las expectativas de probabilidad normal. La pregunta crucial que debes enfrentar es: ¿estás usando tu imaginación como herramienta constructiva para diseñar tu futuro, o la estás permitiendo que funcione salvajemente, creando escenarios de preocupación y ansiedad que sabotean tu progreso? ¿Dedicas tiempo diario a visualizar con claridad vívida tu objetivo alcanzado y a planificar imaginativamente los pasos para llegar allí? ¿O tu imaginación es un territorio desatendido, lleno de maleza mental y pensamientos errantes que no sirven a ningún propósito constructivo? Este fundamento básico de imaginación organizada es ignorado por la mayoría porque parece abstracto e intangible, pero Hill descubrió que es tan esencial para el éxito como cualquier acción física que puedas realizar. El quinto principio fundamental que Napoleon Hill identificó como indispensable es la planificación organizada, la traducción de tu propósito definido, alimentado por fe inquebrantable y visualizado vívidamente por tu imaginación en planes de acción específicos, prácticos y medibles. Aquí es donde el sueño debe encontrarse con la realidad concreta, donde la visión debe descender del reino de las ideas al mundo de los hechos tangibles. La mayoría de las personas tiene buenas intenciones. Algunos incluso tienen propósitos definidos y fe considerable, pero fallan miserablemente en esta etapa porque nunca convierten sus deseos en planes detallados que puedan ejecutarse paso a paso. Sus objetivos permanecen como generalidades vagas que nunca se traducen en acciones específicas que puedan realizarse hoy, mañana o la semana próxima. Hill enfatizó que los planes deben ser escritos, no mantenidos vagamente en tu cabeza, donde pueden cambiar con tu estado de ánimo o desvanecerse con el tiempo. Escribir tus planes les da sustancia, los hace reales, te compromete de una manera que el mero pensamiento nunca logra. Además, tus planes deben ser específicos hasta el punto de identificar no solo qué harás, sino también cuándo lo harás. ¿Cómo medirás el progreso y qué recursos necesitarás? Un plan que dice, vagamente mejoraré mi situación financiera, no es un plan en absoluto, es simplemente una esperanza disfrazada. Un plan real dice durante los próximos 6 meses, ahorraré el 10% de cada ingreso que reciba, lo invertiré en un fondo de índice específico y revisaré mi progreso cada 30 días para hacer ajustes necesarios. La planificación organizada también requiere reconocer con humildad brutal que tus primeros planes probablemente contendrán errores y necesitarán revisión constante basada en la retroalimentación que recibas de la realidad. Hill observó que las personas exitosas no se aferraban obstinadamente a planes que demostraban ser defectuosos, sino que tenían la flexibilidad mental para revisarlos y ajustarlos sin perder de vista su objetivo fundamental. Esta es una distinción crucial. Tu propósito definido debe ser estable y constante, pero tus planes para alcanzarlo deben ser fluidos y adaptables. La mayoría de las personas hace exactamente lo opuesto, cambiando constantemente sus objetivos mientras se aferra rígidamente a métodos que no funcionan.
Un aspecto esencial de la planificación organizada que Hill descubrió fue la importancia de establecer fechas límite específicas para cada paso de tu plan. Una meta sin una fecha límite es solo un sueño que flota eternamente en el futuro, sin jamás exigir acción en el presente. Las fechas límite crean una presión constructiva que te obliga a priorizar, a tomar decisiones difíciles sobre cómo usar tu tiempo y energía, y a medir objetivamente si estás avanzando o simplemente ocupándote sin progreso real. La mayoría de las personas evita establecer fechas límite porque subconscientemente sabe que hacerlo crearía responsabilidad y eliminaría las excusas cómodas que usa para justificar su falta de progreso. Hill también descubrió que la planificación efectiva requiere asociarse con otras personas que pueden contribuir con conocimiento, habilidades o recursos que tú no posees individualmente. Ningún logro significativo es alcanzado por un individuo completamente solo. Todos los grandes éxitos son el resultado de esfuerzo cooperativo organizado. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca desarrolla la habilidad de trabajar armoniosamente con otros hacia un objetivo común. Prefieren trabajar solos, evitando la complejidad de las relaciones humanas, pero al hacerlo, se limitan severamente en lo que pueden lograr. La capacidad de formar alianzas productivas, de inspirar a otros para que contribuyan a tu visión, de coordinar esfuerzos múltiples hacia un propósito unificado, es un fundamento básico sin el cual permanecerás confinado a logros pequeños que pueden alcanzarse mediante esfuerzo individual solamente. La planificación organizada también incluye anticipar los obstáculos probables que encontrarás y preparar estrategias para superarlos antes de que aparezcan. Hill llamó a esto planificación defensiva y observó que las personas exitosas no eran sorprendidas por los desafíos porque habían considerado de antemano que podría salir mal y habían preparado respuestas. Esto no es pesimismo, sino realismo práctico. La mayoría de las personas planifica solamente para el escenario ideal, donde todo funciona perfectamente, y luego se desmorona emocionalmente cuando inevitablemente surgen problemas inesperados. Las personas que Hill estudió esperaban problemas como parte natural de cualquier empresa significativa y los veían no como razones para rendirse, sino como desafíos normales que requerían soluciones creativas. Otro componente crítico de la planificación organizada es establecer indicadores claros de progreso que te permitan saber objetivamente si te estás acercando a tu objetivo o simplemente estás ocupado sin avanzar realmente. Hill insistió en que debes medir lo que importa, no solo lo que es fácil de medir. La mayoría de las personas mide actividad en lugar de resultados. Cuenta las horas que trabaja en lugar de evaluar si ese trabajo produjo valor tangible. Esta confusión entre movimiento y progreso es una de las razones principales por las cuales tantas personas permanecen ocupadas pero estancadas, activas pero sin avanzar, trabajando duro pero sin resultados proporcionales a su esfuerzo. Pregúntate ahora con honestidad penetrante, ¿tienes planes escritos, específicos y medibles para alcanzar tu propósito definido? ¿Incluyen fechas límite concretas y pasos de acción que puedes ejecutar comenzando hoy? ¿Has identificado con quién necesitas asociarte y qué recursos necesitas adquirir? ¿O tu planificación consiste principalmente en pensar vagamente sobre lo que te gustaría hacer algún día cuando las condiciones sean perfectas? Este fundamento básico de planificación organizada es donde la mayoría de las buenas intenciones mueren, donde los sueños se evaporan al contacto con la realidad, porque nunca fueron traducidos en mapas concretos que convirtieran lo deseable en alcanzable.
El sexto principio fundamental, que Hill descubrió como absolutamente esencial, es el poder de la decisión rápida y la persistencia inquebrantable en la ejecución de esas decisiones. Aquí radica una de las diferencias más marcadas entre quienes logran sus objetivos y quienes permanecen perpetuamente en la etapa de preparación. Hill observó que las personas exitosas tenían la capacidad distintiva de tomar decisiones rápidamente, basándose en la información disponible, y luego eran extremadamente lentas en cambiar esas decisiones incluso ante la oposición o las dificultades. En contraste, las personas sin éxito eran lentas para decidir, vacilando interminablemente, consultando opiniones de innumerables personas, esperando tener certeza absoluta antes de comprometerse, y luego cambiaban sus decisiones rápidamente ante el primer obstáculo o la primera crítica. Esta incapacidad para decidir con rapidez tiene raíces profundas en el miedo al fracaso, al juicio de otros y a la pérdida de opciones alternativas. La mayoría de las personas prefiere mantenerse en un estado de indecisión perpetua, porque mientras no decide, no puede fracasar, no puede ser juzgada por una elección equivocada y mantiene abiertas todas las posibilidades. Pero Hill fue implacable en señalar que la indecisión es en sí misma una decisión. Es la decisión de permitir que las circunstancias y otras personas dicten el curso de tu vida. Cada día que pospones una decisión importante, estás decidiendo implícitamente mantener tu situación actual. Estás votando por el statu quo, estás eligiendo la seguridad de lo conocido sobre el potencial de lo que podría ser. Las personas que Hill estudió entendían algo fundamental sobre la naturaleza de las decisiones. Rara vez tienes toda la información que te gustaría tener, y esperar por certeza completa significa nunca decidir. Ellos habían desarrollado la confianza para actuar, basándose en información incompleta, sabiendo que podían corregir el curso según avanzaban. Veían las decisiones no como compromisos rígidos e irrevocables, sino como experimentos que proporcionaban retroalimentación valiosa. Si una decisión resultaba ser subóptima, aprendían de ella y ajustaban, pero el acto mismo de decidir y actuar les daba información concreta que nunca podrían obtener permaneciendo en la indecisión. Hill identificó que la persistencia era el complemento esencial de la decisión rápida. Decidir es importante, pero la mayoría de las decisiones significativas requieren esfuerzo sostenido durante periodos extensos antes de producir resultados visibles. Aquí es donde la mayoría de las personas abandona, justo antes de que su esfuerzo acumulado alcance la masa crítica necesaria para producir un avance visible. Es como alguien que calienta agua hasta 99 grados y luego apaga el fuego justo antes de que hierva, nunca experimentando el resultado transformador que estaba a un grado de distancia. La persistencia no es simplemente terquedad ciega, es el compromiso informado de continuar aplicando esfuerzo inteligente hacia tu objetivo definido a pesar de todos los obstáculos, críticas y fracasos temporales. La mayoría de las personas carece de persistencia genuina, porque nunca desarrolló un propósito definido lo suficientemente intenso como para sostener su esfuerzo cuando el camino se vuelve difícil. Es fácil persistir cuando las cosas van bien, cuando recibes retroalimentación positiva y ves progreso visible. La verdadera persistencia se prueba cuando todo parece estar yendo mal, cuando cada esfuerzo parece inútil, cuando las personas te dicen que abandones, cuando tu situación financiera es precaria y cuando tu propia mente comienza a susurrar que quizás deberías rendirte. En esos momentos oscuros, solo un propósito definido combinado con fe inquebrantable puede sostener tu persistencia.
Hill descubrió 4 pasos esenciales para desarrollar persistencia. Primero, un propósito definido respaldado por deseo ardiente. Segundo, un plan definido expresado en acción continua. Tercero, una mente cerrada herméticamente contra toda influencia negativa y desalentadora. Cuarto, una alianza amistosa con una o más personas que te animen a seguir adelante con tu plan y propósito. Sin estos 4 elementos, tu persistencia se erosionará gradualmente bajo el peso acumulativo de los desafíos y las decepciones. La mayoría de las personas intenta desarrollar persistencia mediante pura fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota rápidamente. La persistencia verdadera no requiere esfuerzo consciente constante, fluye naturalmente de un propósito tan intenso que abandonar simplemente no es una opción considerada. Otro aspecto crucial de la decisión y la persistencia es proteger tus planes y objetivos de las opiniones de personas que no comparten tu visión. Hill observó que la mayoría de las personas discute libremente sus planes con amigos, familiares y conocidos, solicitando opiniones de individuos que nunca han logrado nada significativo ellos mismos. Estas personas bien intencionadas pero sin logros proporcionales proyectan sus propias limitaciones, miedos y creencias restrictivas sobre tus planes, desalentándote con su escepticismo y sus advertencias de peligro. Las personas verdaderamente exitosas compartían sus planes solamente con su alianza de mentes maestras, con individuos que tenían el conocimiento, la experiencia y el carácter para proporcionar consejo constructivo genuino. Examina tu propia vida y responde honestamente. ¿Tomas decisiones rápidamente cuando surge una oportunidad alineada con tu propósito? ¿O vacila eternamente esperando señales perfectas que nunca llegan? Y una vez que decides, persistes con determinación inquebrantable hasta lograr tu objetivo. ¿O abandonas ante el primer obstáculo serio, saltando a una nueva idea que parece más fácil? Este fundamento básico de decisión rápida y persistencia inquebrantable es donde se separan definitivamente los que logran de los que meramente intentan, donde los sueños se convierten en realidades o se disuelven en arrepentimientos sobre lo que pudo haber sido. El séptimo principio fundamental que Hill identificó es el dominio sobre ti mismo, específicamente sobre tus impulsos, emociones y hábitos destructivos que sabotean tu progreso hacia tu objetivo definido. Este es quizás el fundamento más difícil de establecer, porque requiere enfrentar honestamente tus propias debilidades, adicciones sutiles y patrones de autosabotaje que has cultivado durante años o décadas. La mayoría de las personas busca controlar las circunstancias externas, cambiar a otras personas o manipular su entorno para crear condiciones favorables, pero Hill descubrió que todos los individuos verdaderamente exitosos habían comenzado con el control riguroso de sí mismos antes de intentar controlar cualquier cosa externa. El autodominio comienza con la conciencia brutal de tus propios patrones de pensamiento, emocionales y conductuales que operan automáticamente sin tu supervisión consciente. La mayoría de las personas vive en un estado de semiconciencia, reaccionando automáticamente a los estímulos según programaciones instaladas en su infancia y adolescencia, nunca cuestionando por qué piensan, sienten o actúan de ciertas maneras. Hill insistió en que debes convertirte en observador de tu propia mente, notando cuándo surgen pensamientos de duda, miedo, resentimiento o autocompasión, y desarrollando la capacidad de redirigir deliberadamente tu atención hacia pensamientos más constructivos y alineados con tu propósito. Las emociones negativas como el miedo, la ira, el odio, los celos y la venganza
son particularmente destructivas porque consumen enormes cantidades de energía mental que podrías estar dirigiendo hacia tu objetivo. Hill llamó a estas emociones los fantasmas del miedo y observó que gobiernan las vidas de la mayoría de las personas sin que ellas siquiera lo reconozcan conscientemente. El miedo al fracaso paraliza la acción. El miedo al juicio de otros censura tu autenticidad. El miedo a la pérdida te hace aferrarte a lo que ya no te sirve. El miedo a la pobreza te mantiene atrapado en trabajos que odias. Estos miedos operan como titiriteros invisibles, jalando los hilos de tus decisiones mientras tú crees que estás eligiendo libremente. El desarrollo del autodominio requiere disciplina diaria en múltiples áreas de tu vida. Hill identificó que las personas exitosas tenían rutinas establecidas que gobernaban cómo comenzaban su día, cómo usaban su tiempo, qué consumían física y mentalmente y con quién se asociaban. Estas rutinas no eran prisiones restrictivas, sino estructuras liberadoras que eliminaban la necesidad de tomar constantemente decisiones menores, conservando tu energía mental para las decisiones realmente importantes. La mayoría de las personas carece de cualquier estructura disciplinada en su vida, lo que resulta en días que se disuelven en una serie de distracciones y reacciones a demandas urgentes pero no importantes. Un aspecto crucial del autodominio es el control sobre tus apetitos físicos y deseos inmediatos. Hill observó que las personas sin éxito tendían a ser esclavas de la gratificación instantánea, incapaces de posponer el placer presente por un beneficio futuro mayor. Gastaban dinero que no tenían en cosas que no necesitaban, comían en exceso, aunque sabían que era perjudicial, procrastinaban el trabajo importante para entretenerse con trivialidades y cedían a impulsos sexuales o emocionales de maneras que saboteaban sus relaciones y su reputación. Esta incapacidad para diferir la gratificación es una de las marcas más confiables de un individuo que permanecerá estancado sin importar cuántas oportunidades se le presenten. Hill también enfatizó la importancia de controlar tu lengua, tus palabras, tanto las que dices en voz alta como las que te repites mentalmente. Las personas sin autodominio hablan impulsivamente, revelando información que debería mantenerse confidencial, haciendo promesas que no pueden cumplir, quejándose constantemente sobre sus circunstancias y criticando destructivamente a otros. Este hablar descuidado no solo daña sus relaciones, sino que también refuerza programaciones mentales negativas en su propio subconsciente. Cada vez que te quejas, estás entrenando tu mente para enfocarse en lo que está mal. Cada vez que criticas a otros, estás fortaleciendo patrones de juicio que eventualmente dirigirás contra ti mismo. Cada vez que haces una promesa que no cumples, estás erosionando tu propia confianza en ti mismo. El autodominio también se extiende a tu consumo de información y entretenimiento. Hill observó que las personas exitosas eran extremadamente selectivas sobre qué permitían entrar en sus mentes. Evitaban las noticias sensacionalistas, los chismes, el entretenimiento que embrutece y cualquier contenido que dejara residuos de negatividad, miedo o mediocridad en su conciencia. Entendían que tu mente es como un jardín que produce inevitablemente frutos de las semillas que plantas en ella, y eran vigilantes sobre qué semillas permitían sembrar. La mayoría de las personas no ejercen ningún control sobre su dieta mental, consumiendo pasivamente cualquier contenido que capture su atención, permitiendo que los algoritmos de redes sociales y las preferencias de otros dicten qué pensamientos e imágenes llenan su mente. Reflexiona honestamente. ¿Tienes dominio real sobre tus impulsos, emociones y hábitos?
o ellos te tienen dominado a ti. Puedes sentarte en silencio con tus pensamientos por 30 minutos sin distraerte. Puedes ver comida tentadora y elegir no comerla si no está alineada con tus objetivos de salud. Puedes sentir miedo y actuar de todos modos. Puedes recibir críticas sin reaccionar defensivamente. ¿Puedes diferir placeres presentes por beneficios futuros mayores? Este fundamento básico del autodominio es ignorado por la mayoría porque requiere esfuerzo constante y honestidad brutal. Pero sin él, todos los otros principios que Hill enseñó serán inefectivos porque carecerás de la disciplina interna necesaria para aplicarlos consistentemente. El octavo y final principio fundamental que Hill descubrió como esencial es la transmutación de la energía sexual en fuerza creativa y productiva. Este es quizás el aspecto más malentendido y subvalorado de sus enseñanzas, pero Hill lo identificó como uno de los factores más poderosos detrás de los logros extraordinarios. Él observó que las personas más exitosas que estudió poseían una energía vital intensa que canalizaban deliberadamente hacia sus objetivos creativos y comerciales, en lugar de disiparla en excesos sensuales o en relaciones sexuales casuales sin propósito. Esta no era represión ni negación de la sexualidad, sino una elevación y transformación consciente de esa energía primordial en combustible para la genialidad creativa. Hill notó que los hombres y mujeres de mayor logro rara vez alcanzaban sus picos de creatividad y productividad antes de los 40 años, cuando habían aprendido a través de experiencia y madurez cómo canalizar su energía sexual hacia propósitos más elevados que la mera gratificación física. Antes de esa edad, la mayoría había desperdiciado esta fuerza vital poderosa en búsquedas sexuales sin discriminación o en relaciones que drenaban su energía en lugar de multiplicarla. Las personas que lograban el dominio temprano de este principio podían acelerar significativamente su trayectoria de éxito porque tenían acceso a un reservorio de energía creativa que la mayoría de sus contemporáneos estaban desperdiciando. La energía sexual, según Hill, no es solo un impulso físico, sino una fuerza vital multidimensional que puede manifestarse en diferentes niveles. En su expresión más baja, es simplemente deseo físico que busca gratificación inmediata sin consideración por las consecuencias. En niveles intermedios, puede ser la base de relaciones amorosas genuinas que proporcionan apoyo emocional y compañerismo. Pero en su expresión más elevada, esta energía puede ser transmutada en creatividad artística, innovación empresarial, liderazgo carismático, intuición aguda y la capacidad de inspirar a otros hacia propósitos nobles. Las personas que nunca aprenden esta transmutación permanecen atrapadas en los niveles inferiores de expresión, sin jamás acceder al poder creativo completo que reside dentro de ellas. Hill enfatizó que esta transmutación no ocurre accidentalmente, sino que requiere práctica consciente y deliberada. Cuando sientes el surgimiento de deseo sexual, en lugar de buscar automáticamente su gratificación física, puedes redirigir esa energía hacia tu trabajo creativo, tu planificación estratégica o cualquier actividad que requiera tu máxima capacidad mental. Esta redirección no significa suprimir el deseo con fuerza bruta, lo cual crea tensión interna destructiva, sino más bien elevarlo y transformarlo mediante el enfoque de tu atención en objetivos más amplios. Es como tomar el vapor que podría disiparse inútilmente y canalizarlo a través de una turbina que genera electricidad para iluminar una ciudad entera. Las personas que dominaban este principio reportaban períodos de creatividad casi sobrehumana, donde las ideas fluían sin esfuerzo, donde problemas complejos se resolvían con claridad repentina,
donde trabajaban durante horas sin fatiga y donde su presencia misma parecía magnetizar oportunidades y personas hacia ellos. Hill atribuyó estos estados elevados de funcionamiento a la transmutación exitosa de la energía sexual en poder creativo. No es coincidencia que muchos de los genios, inventores, artistas y líderes empresariales más prolíficos en la historia fueran conocidos por su intensidad sexual que habían aprendido a canalizar hacia sus obras en lugar de disiparla en excesos. Este principio también se extiende a la elección de pareja romántica. Hill observó que las personas exitosas tendían a tener relaciones con parejas que los inspiraban y elevaban, que creían en su visión y los apoyaban activamente, que aportaban su propia fuerza y sabiduría a la relación en lugar de ser dependientes o drenantes. Estas relaciones funcionaban como alianzas de mentes maestras en el nivel más íntimo, donde cada pareja estimulaba el crecimiento del otro y juntos lograban más de lo que podrían lograr separadamente. En contraste, las relaciones basadas solamente en atracción física o en necesidades emocionales no satisfechas tendían a drenar energía vital y distraer de propósitos más grandes. La mayoría de las personas nunca considera conscientemente cómo usa su energía sexual. Simplemente sigue sus impulsos según fueron programados por la cultura, los medios y sus experiencias tempranas. Gastan esta fuerza vital poderosa en búsquedas que proporcionan placer momentáneo, pero que los dejan vacíos y sin progreso hacia sus objetivos reales. Hill fue claro en que no estaba predicando celibato ni ascetismo, sino uso inteligente y estratégico de una de las fuerzas más poderosas en la experiencia humana. Las relaciones sexuales genuinas dentro de un contexto de amor y compromiso mutuo pueden ser nutritivas y energizantes, pero la promiscuidad casual y la obsesión con gratificación sexual constante inevitablemente drenan la vitalidad necesaria para logros creativos significativos. Pregúntate con honestidad radical, ¿cómo estás usando tu energía sexual? ¿La estás canalizando deliberadamente hacia propósitos creativos y productivos o se está disipando en fantasías, consumo de pornografía, relaciones que drenan tu energía o búsqueda compulsiva de gratificación física? ¿Has experimentado esos estados de creatividad elevada donde las ideas fluyen sin esfuerzo y el trabajo se siente inspirado en lugar de laborioso? Puedes reconocer la conexión entre tu uso de energía sexual y tu productividad creativa. Este fundamento final es quizás el más ignorado de todos, porque la cultura moderna promueve la indulgencia sexual sin límites como liberación, sin reconocer que esa supuesta liberación a menudo resulta en esclavitud a impulsos que sabotean tu potencial más elevado. Estos 8 principios fundamentales que Napoleon Hill identificó a través de su investigación exhaustiva no son secretos místicos ni conocimientos arcanos reservados para unos pocos elegidos. Son verdades simples, básicas, tan elementales que la mayoría de las personas las pasa por alto mientras busca soluciones más complejas y sofisticadas a sus problemas. La promesa que se te hizo al inicio de este viaje permanece inquebrantable. Si ignoras lo básico, tu vida nunca cambiará, sin importar cuánto esfuerzo apliques o cuántas estrategias avanzadas intentes implementar. Pero ahora que has escuchado y comprendido estos fundamentos, la responsabilidad descansa completamente sobre tus hombros de decidir si los aplicarás o si permitirás que se desvanezcan como tantos otros conocimientos que adquiriste pero nunca integraste en tu vida diaria. La diferencia entre conocer estos principios y vivirlos es el abismo que separa a quienes logran transformaciones genuinas de aquellos que permanecen perpetuamente en la etapa de aprendizaje sin jamás graduar a la etapa de aplicación.
Hill no compartió estas enseñanzas para entretenerte ni para hacerte sentir temporalmente inspirado. Las compartió como una fórmula probada que ha funcionado para innumerables individuos a través de generaciones y culturas diferentes. Cada uno de estos 8 fundamentos es un pilar sin el cual toda la estructura de tu éxito potencial permanece inestable y vulnerable al colapso ante el primer viento fuerte de adversidad. No puedes elegir aplicar solo los que te parezcan cómodos o convenientes, mientras ignoras los que requieren mayor esfuerzo o confrontación con tus propias debilidades, porque todos están interconectados y se fortalecen mutuamente. La pregunta que debes responder en la privacidad de tu propia conciencia no es si estos principios funcionan. La historia ha verificado su efectividad miles de veces. La pregunta real es si tú posees el coraje, la disciplina y el compromiso necesarios para aplicarlos consistentemente a pesar de los desafíos, las dudas y las voces que te dirán que es demasiado difícil o demasiado simple para funcionar realmente. Hill observó que la mayoría de las personas prefiere fracasar con excusas complejas que triunfar mediante la aplicación simple y disciplinada de principios fundamentales. Es más cómodo culpar a las circunstancias, a la economía, a tu educación, a tu pasado o a cualquier factor externo que aceptar la responsabilidad total de transformar tu vida comenzando con estos fundamentos básicos que siempre han estado disponibles para ti. Esta noche, cuando cierres los ojos y reflexiones sobre lo que has escuchado, tendrás una elección clara frente a ti. Puedes permitir que estas ideas se disuelvan en el olvido, agregando este contenido a la larga lista de cosas inspiradoras que escuchaste pero nunca aplicaste, continuando con los mismos patrones que te han mantenido exactamente donde estás. O puedes tomar la decisión transformadora de comenzar mañana mismo con la aplicación de aunque sea uno de estos principios, escribiendo tu propósito definido con claridad cristalina, practicando autosugestión para construir fe inquebrantable, dedicando tiempo a imaginar organizadamente tu futuro deseado, trazando planes específicos con fechas límite concretas, tomando decisiones rápidas y comprometiéndote con persistencia inquebrantable. El camino está iluminado, el mapa ha sido proporcionado, ahora depende completamente de ti dar el primer paso y luego el siguiente y el siguiente, hasta que estos fundamentos se conviertan no en conocimiento teórico, sino en la estructura viviente de tu existencia diaria. Hill dedicó más de 20 años de su vida destilando la sabiduría de los individuos más exitosos de su época en estos principios fundamentales porque creía profundamente que cada persona tiene dentro de sí el potencial para logros extraordinarios si tan solo estuviera dispuesta a construir sobre cimientos sólidos en lugar de intentar edificar castillos sobre arenas movedizas. Tu vida puede cambiar, tu destino puede ser diferente, tu legado puede ser significativo, pero todo comienza con el reconocimiento humilde de que has estado ignorando lo básico mientras perseguías lo complejo, y con la decisión valiente de regresar a estos fundamentos y construir desde allí con paciencia, disciplina y fe inquebrantable en lo que eres capaz de convertirte. Si este mensaje resuena en lo profundo de tu ser, si sientes ese llamado interior que te dice que fuiste creado para más de lo que has experimentado hasta ahora, entonces demuestra tu compromiso con esta verdad dándole al botón de me gusta, dejando un comentario compartiendo cuál de estos 8 principios fundamentales implementarás primero y suscribiéndote a este canal para continuar este viaje de transformación genuina, donde lo básico se convierte en extraordinario mediante su aplicación consistente y apasionada.